Vamos a dar comienzo a los temas con la parte de boarding de conectores eléctricos. Me indican si ya se ve en mi pantalla. Ya se ve, ingeniero. Ok, bueno, me presento otra vez. No, buenos días a todos. Soy el ingeniero Carlos Altamirano, soy especificador de producto de media y alta tensión. Y el día de hoy vamos a estar participando aquí en la jornada de Electrón. Como siempre, hemos participado. Entonces, vamos a dar comienzo. Bueno, como introducción tenemos, es un conector eléctrico. Este es el cual hace o realiza que un punto de conexión a un conductor de un componente eléctrico o dispositivo. Este puede ser que llegue a su fin y proporciona un punto de conexión entre circuitos externos. Estos pueden ser de manera temporal, como para equipos portátiles, puede exigir una herramienta para montaje y desmontaje, o puede ser una unión permanente entre dos cables o dos aparatos. Por ejemplo, en el caso tenemos tres vertientes de burden, que es, por ejemplo, son los conductores a compresión o ponchados, en las diferentes configuraciones de terminales o zapatas. También lo que tenemos son los empalmes, tanto de cobre y aluminio, al igual que las terminales. Otra gran familia son los conectores a mecánicos. Aquí tenemos una conexión aquí con un tipo KCU con los conectores, y lo que son los conectores o las barras de tierra o conexiones exotérmicas, que vamos a verlo más adelante. Estos son algunos de los ejemplos de las gamas que podemos tener. Los conectores a compresión de Burding pueden ser tanto de aluminio como de cobre, y estos están diseñados para realizar conexiones confiables, garantizando su correcta aplicación en una instalación eléctrica de cualquier tipo. Las aplicaciones que tenemos en la industria pueden ser las naves industriales, en el comercial, en construcción, comunicación, para empresas, tanto privadas como públicas, en escuelas, en la parte de habitacional, transporte y generación de energía eléctrica. Es donde podemos encontrar la mayor parte de los conectores en aplicación. Ya entrando en tema, tenemos lo que es la primera familia, que son los conectores a compresión. Y estos, para su selección, tenemos que tener los mínimos criterios para ser utilizados. Uno de ellos es el calibre del conductor y el tipo de material del conductor. También lo que tenemos que es el tipo de barril o cañón, ya sea corto o largo. También los diámetros de los barrenos, para dónde va a ser instalado y de qué medida. También el número de barrenos y distancia entre centros, como pueden ver aquí, tenemos diferentes configuraciones. Y también el tipo de acabado, puede ser sin chapado, o con el mismo, etcétera. Aquí tenemos una tablita donde podemos encontrar la configuración de la terminal que vamos a ocupar. Por ejemplo, la primera literal es el tipo de estilo de la terminal, como puede ser compresión o mecánico. La letra de uso, que es en este caso en este ejemplo la A, que es para una terminal, pero también tenemos para empalme o BA. Eso es para cualquier conector. También tenemos la letra de modificación, que es, en este caso, que es la V, cable flexible, pero también podemos tener barril largo con ventana de inspección, barril largo con ventanas de inspección, cable flexible y OGB, terminales de batería o sin ventana de inspección. Y así nos vamos con cada una de estas literales y vamos configurando la codificación del terminal o del conector que vayamos a ocupar. Unas identificaciones físicas que podemos encontrar en las terminales son lo que es el color del dado a utilizar para hacer el ponchado. Por ejemplo, la terminal trae colores aquí, unas banditas de colores. Por ejemplo, en este caso es negro. El dado que le corresponde para hacer el respectivo ponchado es el negro. Debe de tener un punto negro. También el tipo de entradas, como decíamos, que barril corto o barril largo. Todas nuestras entradas tienen un chaflán para que no tenga problemas para hacer la inserción del cable con la terminal. También aquí en las franjas viene el marcado de cuántas veces va a ser ponchado o crimpado la terminal. Puede ser de uno o puede ser de dos o hasta más, dependiendo.
También, aquí viene la información del cable a utilizar. Aquí viene grabado si es para 2.0, 3.0, etcétera. También las respectivas normas de certificación, tanto UL o ICSA, y otras descripciones, inclusive la marca. También, como les decía, puede ser que tenga un electrochapado o sin él. Entonces, se va a notar en el brillo de la misma terminal. También podemos tener lo que es una configuración de ventana de inspección o si ventana de inspección viene en esta parte donde hace el doblez. Esto, por lo regular, las terminales de ventana de inspección son utilizadas para telecomunicaciones, es para saber si está realmente a tope el conductor dentro de la terminal. Estas son las características físicas como las cuales podemos identificar la terminal. También, tanto los conectores como vimos y los empalmes tienen marcados los números de datos correspondientes y el color del calibre del conductor que le corresponde para la selección de la herramienta, como les decía. En el dado va a corresponder el color que viene aquí grabado en la cara interna del dado, pues va a corresponder al color de la terminal. Al igual, aquí viene una ligera descripción en esta cara del dado, donde te indica qué tipo de dado es y para qué calibre. Al igual, en la terminal va a venir con el respectivo grabado del calibre y las respectivas certificaciones. Todo va a tener que coincidir para hacer el conexionado con el conductor. En este caso es un conductor de cobre para 4 ceros. Entonces, tanto la terminal es para 4 ceros y por el color púrpura, al igual que el dado. Entonces, siempre tiene que ir de la mano todo. Es muy fácil de identificarlo. Por ahí ya tenemos algunas preguntas, ingeniero. ¿Quiere Sí, que las adelante. respondamos? Dice, Adán, ¿dónde puedo encontrar el toque de tornillería de la tipo subestación? Estos vienen en los catálogos. De hecho, viene en la tabla de torque para el tipo de conector. Entonces, es muy fácil identificarlo con la codificación que tiene. Entonces, puedes buscarlo en el catálogo. Al final vienen unas tablas de torque. Perfecto. Marco pregunta, ¿cuál es la recomendación o criterio en donde usar una zapata o terminal cañón o barril corto o largo? Eso ya depende tanto del diseñador como del instalador, dependiendo de la característica que tengas para instalarlo. Si requieres una mayor área de contacto, pues igual puede ser que selecciones un barril largo. Entonces, y eso es para tanto para la parte mecánica, para el esfuerzo que va a tener, o para el mismo de la trayectoria del conductor. Entonces, eso ya va a ser a criterio del instalador y del diseñador. Perfecto. Luis dice, ingeniero Carlos, ¿dónde puedo conseguir esos materiales en Oaxaca? Mm, esos materiales podemos acercarte con uno de nuestros distribuidores en la zona para que te puedan dar más información. Javier pregunta, si es Electro Tint Planted, ¿quiere Y decir que chapado, es bimetálica? ¿perdón? Si es Electro Tint plateado, ¿quiere decir que es bimetálica? No, el electrochapado es como un tipo acabado que se le da a la terminal para más visual. Ahí me puedes ayudar un poco, Mauricio Cano, con esa parte de Por ahí, qué por ahí diferencia ya hay. puede, por ahí ya puede desactivar su micrófono, Mauricio. Habilitarlo. Listo. Esta verdad ya es que estaba en silencio. Eh, el, el electroestañado o estañado, que es el tin, básicamente es para protección del medio ambiente del cobre, no es para hacer conexiones bimetálicas. Y después preguntan que si es para evitar el par galvánico. No son simplemente, nuevamente, es solo para la protección del cobre, para que no se oxide en el medio ambiente. Ya para evitar el par galvánico, tenemos las grasas inhibidoras de corrosión, que en el caso de Burgundy se llama Penetrox. Y para hacer conexiones bimetálicas, bueno, existen los conectores para ese tipo de conexiones.
que son conectores relativamente especiales. Ok. Perfecto. Javier pregunta, ¿podríamos decir que es más conveniente la zapata de cañón largo? Eh, Sí, sí, de hecho, la zapata de cañón largo cubre todos los requisitos eléctricos, además de los requisitos mecánicos. En el caso de las de cañón corto, cubre los requisitos eléctricos, pero es para tensiones mecánicas mínimas. Es decir, la parte eléctrica está cubierta, pero si va a estar expuesto a tensión mecánica, a vibración, necesitamos cañón largo. Gracias. Perfecto. Igual para aquel el que preguntaba dónde poder encontrar los productos en Oaxaca, nosotros podemos enviar materiales de nuestras sucursales de Iztapalapa y Tlalnepantla. Por aquí está presente nuestro representante de media tensión nacional, Adrián Bravo. Por ahí pueden ponerse en contacto con él. Les proporciono su correo, es abravo@electron.com.mx. ok, continuamos. Continuamos, También ingeniero. las zapatas están hechas según el tamaño del conductor para terminar conectar para uno o dos barrenos dependiendo de la aplicación, como vimos y como comentó mi compañero Mauricio Cano. También las zapatas son instaladas utilizando las herramientas de compresión, ya sean mecánicas o hidráulicas, como vamos a ver más adelante, que pueden ser de la marca Bourne o Anderson, que es de la misma familia de Joven. También tienen un diseño con chaflán para su fácil inserción con el conductor, como vimos, y son de una sola pieza y sin costuras y de soldadura. Como pueden ver aquí algunos ejemplos, por ejemplo, aquí es lo que les decía que las ventanas de inspección, aquí nos pueden indicar de que ya el conductor está a tope dentro de la terminal y así queda con el respectivo ponchado, obviamente utilizando la herramienta, el dado y cómo queda la compresión. Y acá hay unos ejemplos de las aplicaciones que podemos encontrar en la industria. Por ejemplo, puede ser alimentación para tableros, para barras de cobre, igual para tal vez circuitos de derivaciones, etcétera, ¿no? Entonces podemos encontrar diferentes aplicaciones y configuraciones de los mismos. También cabe mencionarles que si al utilizar las herramientas Burdi más los dados Burdi y esto sumado a las terminales igual de la misma marca Burdi, se les puede garantizar en su instalación UL listed. Entonces es muy recomendable que utilicen estas tres ramas de la marca para que tengan una instalación adecuada. Obviamente no dejando de lado lo que es el personal que va a hacer la instalación esté debidamente certificado para realizarla. También otra gama de los conectores a compresión que tiene Burdi son las terminales que van del calibre 22 al calibre 10 a WG. Podemos encontrar diferentes tipos como son las tipo ojillo, las tipo espada, las tipo hembra y macho y los empalmes a tope. Todos estos nos pueden servir tanto para alimentación de circuitos de baja tensión como para tableros, conectores motores, etcétera, ¿no? Ahora sí, la aplicación es muy amplia. También tenemos tanto de aislamiento de vinil como pueden ser esto, como pueden ser transparentes, como pueden ser sin totalmente desnudo de la terminal. También tenemos lo que son las tipo desconectadoras, las tipo bandera, los empalmes TAP, que son estos, y los empalmes tipo bala, digo, las terminales tipo bala, tanto su conector macho y su conector hembra. Es igual, tenemos un sinfín de aplicaciones para estas terminales. También tenemos lo que son las terminales tipo PIN, las tipo Ferrule, para igual conexionado de circuitos de control o alimentación. Y al igual tenemos las diferentes herramientas con las cuales las podemos instalar, como puede ser la MR18, la Y1022, es esta, y la herramienta YIMRTC. Esta tiene una, un disco con las diferentes muelas y rotativo, entonces puede ser muy práctica para el instalador. Bueno, para la parte de conectores a compresión, pero tenemos aquí
la rama que es el sistema de puesta a tierra. Podemos tener diferentes configuraciones para ese tipo de aplicación con terminales a compresión. Podemos tener terminales tipo Zapata, empalmes, los tipo YGB, los tipo cable varilla, los tipo C, igual los tipo L, que son para hacer conexiones entre varillas, pero dándole un ángulo de 90 grados, los tipo 8, los puentes H, las varillas para conexionado, etcétera. Aquí tenemos ya un poquito más colorido, que son las zapatas de cobre, como les decía, el conector cruzado, que es el conector tipo C, puede ser cable a cable o cable varilla, también el puente H, también el conector cable varilla en forma de 8, aquí está, y los empabables a tope de cobre. Todos son los materiales de cobre electrolítico. Cada uno de ellos está rellenado en la parte de donde va el conector, donde penetró tipo E, como decía mi compañero Mauricio Cano, que es el inhibidor de oxidación. Y aquí tenemos unos ejemplos de cómo puede ser aplicado cada uno de estos conectores en los sistemas de puesta a tierra, que podemos encontrar tanto en la industria como en comercios, o para servicios propios, por ejemplo, un site, un centro de comunicación, etcétera. Aquí un ejemplo físico, cómo está un sistema de puesta a tierra, una malla, tanto están utilizando soldadura exotérmica como conectores a compresión y mecánicos. ¿Cómo? Sí, en la cajuela. Ok, La dejé al lado. Ahí tengan alguna en la duda cajuela, al lado de la cajuela. en esta parte que vimos. Bueno, aquí hay varias preguntas. Eh, Primero, que si podríamos dar un catálogo de zapatas para conexión bimetálica, ahí les coloqué el YA25A1, es una zapata de aluminio para hacer conexión bimetálica. Y sí, las zapatas bimetálicas tienen un acabado especial. De hecho, el proceso de fabricación es especial para hacer conexiones bimetálicas. Y el acabado también tiene un acabado especial porque traen un recubrimiento no oxide para que se pueda hacer la conexión bimetálica. Después otra pregunta dice, mm, la zapata de aluminio, bueno, ya está. Recomienda colocar la manga termocontráctil sobre el cañón de la zapata. Sí, de hecho, la manga termocontráctil va sobre el cañón de la zapata. Cuando se coloca el termocontráctil, pero no sobre la paleta, va solo sobre el cañón de la zapata. Ok, bueno, continuamos. Por la parte de la misma familia de conectores a compresión, tenemos los que son los conectores para distribución de energía eléctrica, como pueden ser los conectores derivadores, los empalmes tipo T, los estribos y los puentes H. Aquí hay unos ejemplos de cómo podemos encontrar estos conectores a compresión físicamente, que son conocidos como la línea overhead de Burning. También tenemos lo que son los empalmes aislados, esto lo podemos encontrar más en las cometidas. En los empalmes tenemos diferentes configuraciones de longitud para hacer empalmes de línea a línea, cuando ya el cable ya se acaba y tienes que continuar la trayectoria de la línea. Igual zapatos de compresión de aluminio, igual y obviamente con toda la configuración como ya vimos con las terminales, las tipo zapata, igual calibre, color para el dado y las cuántas veces se va a comprimir las terminales. Y aquí tenemos unos ejemplos de cómo son utilizados y aplicados estos conectores. Por ejemplo, aquí ya tenemos una derivación. Aquí tenemos un lineal utilizando la herramienta, la MD78, para hacer la compresión de ese conector. Y aquí tenemos otro ejemplo de cómo podemos encontrar estos conectores en la aplicación. Aquí en la línea, como estás bajando aquí en el aislador, está el conector para hacer la transición, al igual que aquí, para la cometida.
También tenemos lo que son los tipos de herramientas para hacer el conexionado con las diferentes terminales que ya acabamos de ver. En este caso vemos lo que son las hidráulicas actuadas por la batería, que podemos encontrar la que es la PAD 750, tiene 12 toneladas de presión a hacer cualquier compresión, tiene su cabezal en tipo C, y esto les pueden colocar los datos tipo U. Tiene aquí opresores para que mecánicamente no suelten el dado. También tienen un botón en el cual hace la función de alivio cuando termina la compresión y y su botón de avance, que es el color verde. También en la nueva plataforma de las herramientas tenemos aquí un indicador de batería que puede decirnos cuánta carga tiene aún. Y cabe mencionarles que cada carga de batería les puede durar 1000 compresiones sin ningún problema, al igual que las demás. Por ejemplo, aquí tenemos la que es la PAD 81 KFT, es una aprovechadora de 4 puntos con el cabezal con apertura y tiene una rotación de 360 grados. También igual tiene la funcionalidad de un gatillo para alivio y un gatillo para avance. Igual esta es muy práctica para cuando tengamos algún espacio incómodo con la cabeza giratoria, podemos hacer el conexionado. También cabe mencionarles que para la conexión en estos casos siempre se tiene que colocar el conector y la terminal del lado que no avanza. Por ejemplo, para la PAD 750, entonces tienen que colocarlo aquí en esta parte, al igual que la 81 KFT, porque el recorrido lo hace de derecha a izquierda, como vemos la imagen. Entonces siempre debe ser en la parte inmóvil. Aquí tenemos la PAD 664, que es una ponchadora de un solo punto, que esta por lo regular lo encontramos para utilizarlas en conectores de aluminio. Y estas son más en particular para la parte de distribución y transmisión de energía eléctrica. Igual tiene su gatillo de alivio, al igual que su gatillo de avance y su batería. También otra Otra versión que podemos encontrar de las herramientas son las hidráulicas, pero nada más es el cabezal. Este va en conjunto con una manguera, al igual con un compresor para hacer la acción, para mover el cabezal. No sé si tengas algo que adicionar aquí, Mo. No, básicamente ya comentaste todo de las herramientas. Nada más aclarar que la herramienta electrohidráulica es las que tienen baterías, traen un motor eléctrico, pero todo su sistema es hidráulico para alcanzar las presiones que necesitamos para hacer las conexiones. Entonces, no porque vean que es eléctrica, piensen que es eléctrica completamente, no. Traen su sistema hidráulico para alcanzar las presiones de 6, 9, 12, 15 toneladas. Sería lo único que agregaría. Gracias, Mo. Continuamos. También encontramos las hidráulicas manuales y las manuales sencillas, como pueden ser, aquí es la 750, igual con el mismo principio de cabezal como vimos anteriormente, y la 81 KFT, Y81 KFT. Estas son hidráulicas y que tienen aquí un maneral aislado y tienen aquí un gatillo para hacer la función de retracción o de alivio. También cuenta con un mango giratorio para ajustar el avance de la horquilla tipo C, por ejemplo, en este caso. También son de fácil mantenimiento estas. También se le puede eh, adicionar lo que es el aceite para hacer la presión. Y también, al igual que el mismo principio, siempre el conector tiene de ir en la parte inmóvil. Entonces, son muy prácticas estas para las aplicaciones. Estas son tanto la MD68 y MD78. La diferencia es que el maneral, tanto de estas de madera y estas de polímero, estas son más usadas para lo que son los conectores aéreos y en particular para las líneas de distribución eléctrica de Comisión Federal. Entonces son muy prácticas. También tienen la facilidad de aquí de colocar dados
para hacer el ponchado de diferentes conectores. También al igual puede ser que puedas hacer un ponchado a la vez o puedes hacer dos al mismo tiempo. Obviamente eso va a depender del conector que se vaya a ocupar. No sé si tengas algo más aquí, Mau, que adicionar de estas herramientas. Estoy, no, de hecho, básicamente es eso. Si quieres contestar algunas preguntas por ahí que hay, Adelante, Mau. y si te regresas a la imagen del UL, por favor, donde está la parte de la certificación UL. Les comento muy rápido, la certificación UL la hace directamente UL, no las hace en el caso de la fabricación en las respectivas fábricas que tenemos en México, que está en Toluca, o en Estados Unidos. Y en el caso de las pruebas de laboratorio, aplicaciones, la hace igual en los respectivos laboratorios que también tenemos aquí en México y en Estados Unidos. Entonces la certificación UL está hecha por UL directamente. Y ustedes cuando compran una zapata pueden accesar al sitio de UL en internet, colocan el número de la zapata, el catálogo de la zapata y les va a salir ahí la lista de las certificaciones que tenemos. Hay algunas zapatas que tienen solo certificación de fabricación, otras de aplicación, otras de funcionamiento. Entonces, por eso es que esta parte es muy importante. Si nosotros aplicamos la zapata con herramienta Burndi, con los dados Burndi y la zapata también es de la marca Burndi, está listada en UL como aplicación. Si nosotros, y contestando la otra pregunta, utilizamos nuestra zapata, una zapata Burndi con certificación UL y la hacemos con cualquier otro tipo de herramienta, de cualquier tipo, independientemente del país donde se fabrique, a menos que la herramienta esté certificada, queda certificada la aplicación. Pero si no está certificada, lo único que sigue certificado es la zapata, básicamente. La aplicación y todo lo demás no estaría certificada si la herramienta no tiene esa certificación. Esa es la razón. Eh, Hay otra pregunta que con respecto a los conectores a compresión para uso aéreo y para los de puesta a tierra. La principal diferencia es que para puesta a tierra utilizamos cobre o conductor de cobre, básicamente se usa cable. Entonces, los conectores para este tipo de conexión son de cobre 100% puro, eh, cobre electrolítico, a compresión, con una certificación especial que se llama, es una certificación para que permanezcan enterrados. Burial. Es Direct Burial la certificación. Entonces, es la principal diferencia. Los aéreos, además de lo que comentamos hace un momento, en el caso de los de cobre, vienen estañados. En el caso de aluminio, si va a ser para conexión bimetálica, vienen recubiertos, especiales para hacer ese tipo de conexiones y con una protección para el medio ambiente, en el caso de los de aluminio también. Otra de las características es que en el caso de los conectores, aquí que es una de las otras preguntas, eh, de línea viva, este, eh, nuestros conectores están diseñados para, para la corriente nominal del conductor. Es decir, si el conductor es calibre 4 ceros, nuestro conector, que es para 4 ceros, está diseñado para esa corriente nominal. Si es mayor el conductor, obviamente el conector va a ser mayor, diseñado precisamente para la corriente nominal. Entonces, desde ese punto de vista no hay ningún problema mientras utilicemos el conector diseñado para ese conductor. A ver, creo que hay más preguntas, déjenme leerlas.
Dice, si es bimetálico, forzosamente tiene que ser a base de aluminio. No, no forzosamente tiene que ser a base de aluminio. También hay de cobre. En el caso de los conectores mecánicos, hay conectores mecánicos de cobre con un recubrimiento especial para hacer las conexiones bimetálicas. En el caso de los conectores a compresión, a compresión que son normalmente son de aluminio por el tipo de conexión, porque van comprimidos y la mejor manera de hacerlo, y de acuerdo a las pruebas que también se han hecho, deben de ser bueno, el diseño es aluminio. Eh, Son todas las preguntas. Adelante, Carlos. Ok, continuamos con la parte ahora de la siguiente familia, que son los conectores mecánicos. Estos son hechos de aleación y lo que es el hardware o tornillería son utilizados para que el conector mecánico depende de sí mismo y el conector es para una aplicación de carga o tensión y corriente. Y el conductor previsto es de aluminio, cobre u otros materiales. Las aleaciones de la tornillería son particulares y que seleccionan por su resistencia y conductividad, durabilidad, ductabilidad, resistencia y resistencia a la corrosión. Por ejemplo, tenemos aquí diferentes tipos de conectores mecánicos, como pueden ser los de universales de aluminio, los high-low, que son para aterrizaje, las barras de diferentes configuraciones para hacer derivaciones, y los KS o KCV, por ejemplo. También, en un conector de cobre mecánico se utilizan aleaciones de alta resistencia para sujetar los elementos y una alta conductividad de aleaciones para piezas de transportes actuales. Una opción popular para el hardware o tornillería del conductor mecánico es de cobre de una aleación de bronce al silicio durum, debido a la que su alta resistencia y resistencia a la corrosión, que es uno de los componentes importantes que tenemos en la línea de borde. También los conectores mecánicos de aluminio o universales, como se le conoce también, deben estar hechos de aleaciones impermeables a la corrosión bajo tensión. En su estado caliente, las aleaciones de aluminio tienen una alta resistencia y pueden usarse tanto para transportar corriente como para sujetar elementos. O podemos tener diferentes configuraciones que van desde un conductor, 2, 3, hasta 6 o más. También vamos a tener diferentes también configuraciones en cuestión de los barrenos para la sujeción, ya sean barras o en otro tipo de buses para su instalación. También los pernos o las tornillerías de aleación de aluminio son anodizados y se utilizan generalmente para conectar conectores mecánicos. Estos están hechos de aleaciones que les proporcionan una mejor combinación de resistencia y resistencia a la degradación y a la corrosión. Además, el coeficiente de expansión térmica es el más adecuado para el aluminio. Como pueden ver, siempre deben de ir acompañado las terminales universales con su respectiva tornillería, que es la de la línea TMH. Vamos a diferentes configuraciones, tanto de rondanas planas, rondanas de presión, tornillería con cabeza hexagonal y diferentes longitudes. También para los conectores mecánicos, se recomienda el uso de torquímetros de la marca Burdi y estos podemos encontrarlos en tres versiones, son de la línea BTW, vamos hasta un rango de torque hasta 250 Newton metro, me parece. Y aquí, dependiendo del tamaño de la tornillería de los conectores, ya está preestablecido el torque de apriete para cada uno de ellos. De hecho, al final de nuestro catálogo viene una tabla de torques para diferentes conectores, perdón. No sé si tengas algo aquí que adicionar, Mao. No, continúa, Carlos. Ok. También tenemos por la parte de la línea de productos de Burning, que son las barras de tierras de cobre desnudos con certificación UL. Estos son para conexiones de puesta a tierra, ya sea para equipos o para una instalación. También tenemos una disponibilidad de muchos tamaños y patrones de orificios con soportes y aisladores incluidos. Estos vienen en conjunto, así como ven en la imagen, viene todo incluido. También una disponibilidad sin perforar de manera horizontal y versiones verticales, ya dependiendo de las necesidades de instalación. También otra parte de los conductores mecánicos tenemos los que son aislados,
que son para instalaciones subterráneas, conocidos como pulpos. Estos son conectores de doble salida con aislamiento de gomas y son para usos de redes de hasta 600 volts. Son aptos para ser usados en la luz, para soporte, para base de postes, para centros comerciales o para la industria y para el mercado residencial. No tienen una grabación no cuenta con un termocontráctil. Literal es el cuerpo de hule, hace su función de aislar toda la barra de conectores que pueden tener. Del lado superior tenemos para hacer el conexionado o el tornillo de la barra, y del otro lado es donde se va a ser insertado el cable. ¿Ok? También el borde tiene también la línea de lo que son la conexión exotérmica o permanente. Esto es a base de una reacción química en la cual se libera cierta cantidad de energía para realizar una soldadura permanente entre dos conductores. El prefijo exo significa salida y térmica significa calor o energía expelido. Entonces, como pueden ver, tenemos diferentes configuraciones de conexiones exotérmicas para sistemas de puesta a tierras o mallas de sistemas de puesta a tierra. La temperatura de ignición que pueda llegar dentro del molde es superior a los 450 grados centígrados. Una vez que empieza la reacción, la temperatura que alcanza para realizar la conexión entre los conductores es aproximadamente de 1200 grados centígrados. Deben tener mucho cuidado para el manejo del molde. Una vez iniciada la ignición, el proceso culmina en unos 30 segundos aproximadamente, que es tiempo suficiente para completar la reacción química y para que el material fundido se solidifique. Eso es muy importante porque en la práctica luego no tienen ese tipo de espera y siempre se queda con aire o grumos la conexión, por lo mismo de que no dejan que se solidifique la conexión entre los conductores una vez iniciada la ignición. Entonces hay que tener en cuenta todos esos tipos de datos para realizar esto. El metal fundido se crea con una reacción química, como hablamos, y el proceso usa partículas de aluminio finamente divididas a medida que el agente reductor con el óxido de cobre produce una reacción química. Recordando, el concepto de estos materiales no son explosivos, obviamente es una reacción química que es interna y dura segundos. Entonces, hay que tener en cuenta este aviso. Debido a que el proceso de soldadura molecular cuyo material utilizado tiene el mismo punto de fusión del cobre, y cuando la soldadura está terminada, su sección transversal es 2 veces mayor a la del conductor. Una vez culminada la reacción química y obviamente ya solidificado la conexión, donde está el punto de conexión se hace más grande, entonces eso garantiza que la conductividad en ese punto es mejor y mucho mayor que la del propio conductor. Entonces es una ventaja que tenemos al tener este tipo de conexiones a comparación de uno que sea compresión y uno que sea mecánico. ¿Ok? Estos nos ofrecen grandes ventajas tanto económicas así como técnicas, pero también tenemos un punto débil en la cuestión no de la marca, sino en cuestión del instalador. Si el instalador no está certificado para realizar las conexiones exotérmicas, puede haber desperdicio de material y desperdicio de tiempo para hacer la instalación. Entonces, siempre su personal siempre tiene que estar altamente certificado para realizar estas conexiones. Uno de los componentes que hace este conjunto para realizar la conexión isotérmica es el molde de grafito, el cual este está constituido por una cámara donde alberga todo lo que son los óxidos metálicos, tanto de aluminio y cobre. Aquí se guarda en esta cápsula, como pueden ver en la imagen. Aquí en este caso, que es una conexión a tope de una varilla de cable, siempre se debe de identificar cuál es la entrada de cuál. Por ejemplo, también podemos tener lo que son empalmes de cable a cable. Podemos encontrar aquí una abertura de este lado y podemos aquí igual encontrar el punto de conexión entre los dos. Pero en este caso es así, la varilla con el cable. Una vez que se inicia la reacción, toda la parte de la que es la escoria se queda en la cámara y lo demás, ya la soldadura como tal baja y hace el punto de conexión aquí. Entonces, siempre debe estar sellado al momento de hacer la reacción y también
para realizar la misma reacción, como comentamos, debe de tener un agente que haga o inicie la reacción, y este es el polvo de ignición, que debe ir en la parte superior, en esta apertura. Esto viene en la parte inferior de cada una de nuestras cargas, se enciende y hace inicia la reacción. Aquí tenemos una trayectoria, una camarita, que esto hace para que el resultado de la reacción química salga por aquí, entonces salen unas chispas, como podemos ver aquí en la imagen. Eso es para darle también seguridad al usuario, para que ha llegado casos de que en otras marcas se levante la tapa por la misma reacción, que es muy fuerte, también como es muy rápida, hace que se levante, entonces es muy peligroso. Bueno, en este caso, este le ayuda a esta apertura para liberar toda esa reacción, todo ese impulso, entonces ya permanece cerrado. También el molde tiene unas aperturas de este lado para colocarle lo que son las manijas, para hacer el cierre del molde, y también para que el usuario no pueda tocar el molde, porque como les comenté anteriormente, alcanza una temperatura alrededor de 1200 grados. Entonces, con estas manijas se puede manipular el molde una vez que ya haya terminado la conexión. También, como les comentaba, una parte importante también de lo que es el sistema exotérmico son las cargas. Bueno, vamos desde la presentación de los 15 gramos hasta los 500. Eso va a depender del tipo de conexión que vayan a hacer, si es cable-cable, cable-varilla, cable-tubo, etcétera. Entonces, todos los moldes van a decir qué tipo de cargas van a llevar y qué cantidades. Al igual, en cada uno de estos paquetes de las cargas van a venir sus discos metálicos. Eso tiene la función de retener la carga en este punto, en esta cámara. Pues el disco retentor va en este lado, en esta parte. Una vez que se realice la reacción química, este se mezcla con los óxidos metálicos, hace la reacción y deja pasar nada más la soldadura. Entonces siempre viene sin kit lo que es la carga junto con los discos retentores. Otros aditamentos que son importantes para realizar el conexionado son la pala limpiadora. Antes y después de cada conexión siempre hay que limpiarla. Entonces con esta pala está adecuada para las dimensiones de la cámara, que retira toda la escoria que se queda impregnada. Aquí, como les decía, son las manijas aisladas. Y tenemos dos tipos, que es la B106 y la B107, y eso va dependiendo de la configuración del molde y el tamaño del mismo. También tenemos lo que es el chispero de pedernal, que es para iniciar la ignición, o el chispero electrónico, que este tiene una distancia de alrededor de 1 metro de cable. Esto permite tener una mayor seguridad al que va a realizar la conexión, y también ya no es necesario utilizar el polvo de ignición. Este tiene unas láminas fusibles, en el cual aplicarle una tensión eléctrica de corriente directa hace que se funda ese listón que está ahí, y este hace la chispa, hace la función de la chispa y hace que se reaccione. Entonces es muy práctico, es funcionado a batería. También contamos lo que es la masilla. Esto es para que, digamos, si ustedes tienen un molde, un calibre de 2 ceros, pero ya no quieren invertir en otro molde y requieren para un calibre el inmediato inferior, que sería un cero. Entonces con esta masilla podemos ajustar el orificio para que entre el cable y ya se haga la soldadura. Eso ya dependiendo del instalador y el criterio del mismo, pero es algo muy práctico esto. Al igual también tenemos lo que son los cepillos de limpieza. Estos son para conductores, siempre hay que limpiar el conductor. También para las partes metálicas que se vayan a utilizar, y los cepillos de cerdas suaves, que son para limpiar dentro del molde. También cabe mencionarles que cada vez que vayan a utilizar un molde, siempre hay que limpiarlo y después del mismo. Y también otro punto importante es de que al menos deben de tener dos moldes para hacer el conexionado. Esto es para hacer como tipo salto de rana, porque hay que dejar descansar el molde
cada vez que vayamos a conectar. Por eso se retiran al menos dos para hacer este reposo del mismo, porque si se ocupa continuamente, se puede cristalizar el molde y se puede volver quebradizo y ya no puede ser funcional. Entonces hay que tener sus cuidados también. Y el proceso para utilización de los moldes para realizar la conexión exotérmica es una vez que ya se hayan limpiado todos los materiales metálicos, en este caso es el conductor, varilla o cable, no sé, se colocan en el molde, se apertura, obviamente antes de colocarle el polvo, siempre se le coloca el disco retentor de carga, este debe ser de manera lateral, siempre tiene que caer así por la cara de la cavidad, nunca debe de ser tirado así directamente, siempre tiene que deslizarse. Después de esto sigue lo que es la colocación de la carga. Obviamente va a haber una parte al final o en el fondo que dice el polvo de ignición, ese no se le tiene que echar, nada más ese de hecho es un poquito más fino y ese se tiene que esperar como se ve en el siguiente paso. Una vez que ya se eche toda la carga, al final ya se cierra y se pone el polvo de ignición, la parte superior como vimos anteriormente. Y ya posteriormente, utilizando ya sea el encendedor de pedernal o el electrónico, se hace la chispa y se hace la reacción. Siempre hay que seguir esos pasos. Ah, también, antes me pasaba, antes de utilizar el molde siempre hay que precalentarlo, porque si se ocupa en frío, igual puede suceder que pueda fallar el molde, siempre hay que precalentarlo. Una de ellas es simulando una carga sin hacer ninguna conexión, o pueden ser precalentados con un soplete a gas, ya depende de su forma de hacerlo, pero podemos hacer, siempre se tiene que precalentar el molde. Y por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos de las malas prácticas que podemos encontrar en campo. No sé si escuchan mi audio, No se escucha. ¿no? Bueno, mm, vamos a reproducirlo. Aquí es eh, cómo están preparando el molde pero si se fijan, aquí en esta parte tiene, está sucio, no lo han limpiado también el molde. Entonces, como les digo, la limpieza es importante. Y vean, esos no deben hacer esa colocación del disco retentor, siempre tiene que ir deslizado en la parte de la cara de la cavidad. Y ahí como están utilizando la carga, pero aquí en este caso me parece que lo vacían todo. ¿Ya vieron? Obviamente no es una marca Burdi, ¿no? Es otra marca, pero es un ejemplo de cómo son las malas prácticas del mismo. Ven cómo colocan el polvo de ignición ellos, ya mezclado con el polvo de óxidos metálicos. Vean cómo sujeta lo que es la tapa por lo mismo de la fuerza del proceso de la reacción química, cómo lo puede levantar, entonces poniendo en juego la seguridad del usuario. Miren, ni siquiera pasaron los 30 segundos y ya abrió la tapa. Vean cómo botó todo. Entonces no garantiza que sea una buena conexión eso. Podemos encontrar ahí, puede tener ahí puntos de aire y puede ser quebradizo y que, por ejemplo, la resistencia de su malla de sistema de puesta a tierra no dé la resistividad que uno espera. Y aquí en este caso tenemos que es cómo encienden el molde
con un soplete a gas. Entonces eso también es muy peligroso para la manipulación, pero es uno de los aspectos que podemos encontrar en el sitio, ya sea por la premura o la inexperiencia del instalador. Entonces por eso les recalco, siempre debe de tener un personal altamente capacitado para realizar ese tipo de conexión. No sé, Mau, no sé si tengas algo más que agregar en esta parte de conducción isotérmica antes de iniciar las preguntas. No, está bien, si quieres, contesta las preguntas y ahí te voy apoyando. Ok. ¿Qué factores no influyen para que una unión exotérmica no sea exitosa? Como vimos en el video, pues, una que no sea exitosa, pues es la limpieza del mismo molde. Para empezar, segunda, cerciorar que todo el proceso sea adecuado, tanto de agregar la carga, disco retentor, todo. Y otra también, esperar los tiempos de la reacción, no abrirlo de inmediato. Y también una cosa muy importante en este caso es precalentar el molde. Siempre hay que cerciorarnos de eso. Y también que el molde esté en buen estado, porque si, por ejemplo, en el caso de Burnie, creo que me parece son 5 conexiones, ¿no, Mau? Por cada molde. Puede ese tipo de vida. 50 conexiones. Ok, son 50 conexiones, entonces si ya sobrepasa ese tiempo de uso, pues ya no podemos garantizar que esté en buenas condiciones para realizar la conexión, entonces sí hay que considerar varias cosas. También, ¿las cargas tienen alguna tabla para los diferentes cables? No, las cargas van en función del molde y el molde te va a decir qué configuración de cable o de varilla o de los materiales que vayas a ocupar para hacer el conexionado, te lo va a indicar ahí. Entonces, ya las cargas son de acuerdo al molde. Hubble es una marca americana. Antes de realizar una conexión exotérmica es necesario precalentar o flamear. Hay que precalentar el molde, como les digo, que puede ser simulando una carga o puede hacer precalentado con un soplete, como lo llamas flamear. ¿A qué temperatura se precalienta? ¿Tienes ese dato, Mau, de la temperatura a la cual se tiene que precalentar? No sé si hasta los 1100, 200. Básicamente se precalienta, por ejemplo, es para asegurarnos de que no tenga humedad, pues son arriba de 60 grados Celsius. Con un soplete, con la temperatura del soplete es suficiente, que lo sobrepasa, de hecho. De acuerdo. Mm, Ok, creo que ya me parece que son las preguntas de esta parte. Regresando un poquito atrás, para de Javier, para todas las conexiones eléctricas con tornillo, tuerca y rondana, recomendaría el uso de las rodanas a presión. Este, sí, para Sí tener, se recomiendas. ¿Puedo compartir, Carlos? sí, en lo que prepara la otra. Ya no te va a dar tiempo. Si ven mi pantalla, esto es lo que se recomienda cuando hacemos una conexión con el, para cualquier conector. Estas son las dos superficies que vamos a conectar y tenemos un tornillo de cabeza hexagonal con tuerca. eh, la parte de la roldana o rondana plana, como me gusten decir, la parte de la rondana plana y la de presión y después la tuerca. Eso es lo recomendable que se debe de hacer para las aplicaciones eléctricas. Obviamente para aplicaciones eléctricas lo recomendable es que usemos tornillos de bronce al silicio. Entonces eso es importante. Por ahí había otra pregunta también que estaba sobre los conectores
para conexiones bimetálicas. Muy rápido, aquí voy a colocar un conector muy conocido, que es el KS. El KS es un conector conocido, sobre todo el 25 para calibre 100. Este es el que es para cobre-cobre. Este es de cobre para hacer conexiones bimetálicas. Es un conector estañado. Puede ser electroestañado o estañado en caliente, depende de en este caso, cuando son de cobre electrolítico, normalmente es electroestañado. Cuando son de bronces, son por inmersión en caliente, depende de la tecnología. Entonces, por ejemplo, este es un conector de cobre estañado y en el caso del KS25 sería un KSU25 para hacer la conexión bimetálica. Lo que aquí en el texto nos dice que es para hacer cualquier tipo de conexión. Cobre-cobre, aluminio, ACCR, etcétera. Y también tenemos un conector muy parecido, que de hecho es de aluminio, que es el KSA. Este es de aluminio para hacer conexiones igual bimetálicas o las combinaciones cobre-cobre también. Igual para ese calibre, por ejemplo, sería el KSA 10. Entonces, si se dan cuenta, es el mismo tipo de conector, simplemente la aplicación es distinta. Entonces, sí se puede hacer. Déjenme ver si hay más preguntas. Sí, dicen que las cargas Bordewell son compatibles con otras marcas como Thermowell, Cadwell, Maxwell y Kaiserwell. Sí son compatibles. De hecho, las cargas vienen en gramos. Entonces, y si ustedes se dan cuenta, son los mismos gramos, son 60, bueno, hay menores, ¿no? Pero las clásicas 65, 90, 115, 150 son las clásicas. Son las mismas, como vienen en gramos, son las mismas para hacer las conexiones. ¿Alguna otra pregunta, Carlos? De una vez ahorita que estoy Dicen, ¿en qué casos recomendarías el uso de conectores y tornillería de acero inoxidable? Normalmente la tornillería de inoxidable se usa para hacer conexiones de conectores de subestación de aluminio. Ok, me parece que ya son todas las preguntas. Enrique, ¿todavía tenemos tiempo para continuar con las presentaciones de Chance y Ohio Brass? Creo que tengo Sí, 20. aún tenemos tiempo. Podemos ir hasta las 12. De acuerdo, pues déjame compartir nuevamente la pantalla. Me indican si ven mi pantalla. Sí, ya se ve, ingeniero. Ok, bueno. Ahora otro tema es con la parte de los equipos para trabajos de línea viva. En este caso son de nuestra línea de Chance Lineman Grade Tools, en el cual tenemos, aquí me voy un poquito más rápido. De manera general, aquí tenemos un esquema de cómo está nuestro sistema de distribución de energía eléctrica en México, que vamos desde una central de generación, lo que es una red de transmisión. Después de aquí, una subestación reductora para una vez después con las redes de distribución llegar a lo que son los centros de cargas o las cargas como tal. Las principales familias que tenemos en la marca Chan son son las pértigas y sus accesorios, las cubiertas aislantes, los accesorios para manejos de cargas, ropa conductiva, esto es más utilizado para alta tensión, guantes,
guantes dieléctricos, lo que son equipos de puesta a tierra temporal, equipos de medición. Para empezar, una pértiga es una herramienta que nos sirve para manipular con seguridad equipos eléctricos energizados a distancia. Eso nos facilita mucho el trabajo, ya cuando no estamos teniendo un contacto directo con la línea energizada, ya sea para tanto niveles de distribución como niveles de transmisión. Chance tiene la gama más amplia de pértigas disponibles en el mercado para trabajo, para líneas aéreas, subterráneas y subestaciones eléctricas, ya sea con línea energizada o desenergizada. Una de las aplicaciones que podemos tener es desconexión de cuchillas, como se ve aquí en el ejemplo, preparación de derivación, cambio de canillas, cambio de aislamiento, operaciones de pedestales, reparación de conductores y soporte para cambio de puesto y crucetas. La constitución física de una pértiga, esta es por la sección de poliuretano que es usado como núcleo de las pértigas, como pueden ver, fibra de vidrio usado como parte del cuerpo de las pértigas, es esta sección, y cemento epóxico que es usado como pegamento para unir el cuerpo aislante, que es toda la constitución de la pértiga, con las partes metálicas, y obviamente las partes metálicas que pueden ser tanto el cabezal universal, un desconectador, etcétera, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Su cuerpo aislante lo caracteriza que este cuenta con una resistencia eléctrica para no permitir el paso de la corriente, obviamente como es un material aislante, una alta resistencia mecánica, igual porque el mismo que están trabajando a distancia debe tener una ductibilidad muy alta para que no se flexione y no se rompa. Y también a la vez debe de tener una poca densidad, esto es para la manipulación del mismo. Como va a estar estando a distancia, siempre debe estar muy liviana. Y para las partes metálicas tenemos que tienen una alta resistencia mecánica, igual porque van a hacer unos esfuerzos para hacer cualquier tipo de trabajo y también deben de tener poca densidad también para su manipulación en conjunto con la parte aislante que es la pértiga. Los tipos de pértigas tenemos que son la tipo escopeta, como pueden ver aquí. Esta es escopeta por el mecanismo que tiene para retraer o sacar un ganchillo que tiene en la parte superior. La tipo universal, que es esta, puede tener los cabezales dentados. Esto es para hacerle una integración de otros cabezales con esa dentación para hacer cualquier tipo de trabajo. También la tipo desconectadora, que es esta, que tiene una punta de bronce. Esta es muy práctica para hacer conexiones de cuchillas o apertura de cortocircuitos fusibles. Y por último, la telescópica. Esta cuenta con diferentes secciones ya dependiendo de la configuración y tiene un cabezal universal con una accesorio de desconectador. Algunos beneficios que cuentan nuestras prácticas que la mayoría de ellas tienen aprobación de la PEM. Tenemos gran variedad de modelos y tamaños. Son utilizados para todo tipo de aplicación en maniobras de redes eléctricas. Estas se encuentran en el mercado desde 1937. Una de las características importantes que tienen son de construcción radial sobre el núcleo, como vimos en la sección transversal de cómo está constituida en las mismas. Tienen aprobación por CFE, por OSHA y la norma HTM F711. Y también todas las refacciones están disponibles para todos los modelos. Otro accesorio que va en conjunto con el manejo de pérdidas son los guantes. Estos están construidos con materiales de la más alta calidad, desde el hule hasta la piel. Son tres tipos de guantes que manejamos, que son los de carnaza o de piel. Y estos tienen la función de proteger el guante de aislante o de hule, el negro. Y abajo del de hule tenemos lo que es el guante de algodón, que este permite absorber toda la humedad que se genera en la mano y no permitir un camino para la corriente si es que existe. Estas, Estos son utilizadas para maniobras de mantenimiento, manejo de pérdidas, trabajos en subestaciones energizadas, trabajos en tableros energizados y manipulación de pedestales de frente vivo. Los guantes aislantes deben ser usados por personal debidamente capacitado, como todas las acciones que vimos anteriormente, en el cumplimiento de procedimientos de trabajo del empleador
y las normas aplicables para cada rango de voltaje de aplicación. Estos son fabricados de caucho natural tipo 1, son flexibles y cómodos para usar. Y estos cumplen la norma ASTM D120 y la norma IEC 60903. Aquí vemos un ejemplo de cómo está utilizando un liniero, lo que es el conjunto de los guantes eléctricos. Obviamente, eh, con otros materiales que vamos a ver más adelante, que son los cubiertos aislantes. Como verán, aquí están los tres tipos de guantes, como les comentaba, los que son los eléctricos o los de hule, los de algodón, los de carnaza con su guantelete aquí. Estos guantes están construidos de materiales de la más alta calidad. Igual, son utilizados en maniobras, manejo de prácticas, trabajos energizados, en subestaciones energizadas y manipulaciones en equipos de frente vivo. En este cuadro tenemos la clasificación de nuestros guantes de acuerdo al nivel de tensión. Esto tanto va a ser de manera de color como de codificación. Esta identificación viene en la parte inferior del guante, en esta parte viene ahí un letrero dependiendo del color que vayan a hacer, de acuerdo al nivel de tensión al cual vamos a trabajar. También es muy importante para la selección es el tamaño del ancho de la mano, ya que pueden seleccionar de acuerdo al nivel de tensión, pero cuando lo vayan a usar, las dimensiones físicas del mismo no les da, ¿no? Entonces hay que tener esos dos criterios para la selección de los guantes. ¿Qué beneficios tenemos con el uso de los mismos? Una mayor comodidad al ser suaves, tienen una disposición bicolor para la fácil identificación, tienen un ribete de contorno para evitar dañarlo y fabricación ecológica. Todos estos guantes son fabricados en Malasia con una planta que tenemos certificada por la ISO 14001. Son probados visual y eléctricamente al 100% todos los lotes de producción y contamos con un laboratorio físico en la planta con una certificación ISO 17025. También tenemos aquí unas recomendaciones de cómo podemos verificar que estén en buen estado. Obviamente antes de usarlo siempre que se debe de hacer una verificación visual, tanto física. Aquí podemos ver unos pasos de cómo podemos enrollarlo, inflarlo y ver si tiene algunas aperturas entre los dedos o en el contorno de la palma. Entonces podemos saber si está dañado o no. También al igual en la parte inferior del guante siempre viene una fecha de caducidad del mismo guante. Entonces eso nos indica que cuando dejemos de usarlo. Y también siempre hay que tener mucho cuidado en la cuestión del maltrato del mismo. Entonces, porque eso nos pone en riesgo su acción de trabajo, que es aislar al personal, ¿no? O evitar un accidente ahí, una descarga o algo así, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de cuestiones de cuidado. Y también otra forma de identificar que están en buen estado, también que todos los rectos estén en forma recta, no, que no tengan ninguna deformidad, que permanezcan todavía flexibles, como les digo, aquí está la identificación del nivel de tensión, también que la forma de la manga permanezca, que no esté dañada, y también que el puño esté recto. Entonces son varias características que tenemos que tener en cuenta para que puedan identificar que están en buen estado. También otro accesorio que este es más utilizado para la parte de alta tensión, que son la ropa conductiva. Esta lo que hace es que cuando se hacen mantenimiento de líneas, estos lo pueden tener el mismo potencial de la línea del liniero. Entonces, su conjunto es unas botas, calcetines y un cinturón antiestático para que sea más confortable su uso durante las maniobras. Esta, se conforman por, como les digo, los calcetines, las botas, el traje y el cinturón. Esto permite que los niños trabajen al mismo potencial, como les digo. Reduce la herramienta el poder manipular directamente la línea. También están aptos para ser utilizados desde 115 a 765 kb. Es de fácil mantenimiento.
El personal de apoyo del lado de la estructura trabaja con mayor comodidad al minimizar la estática. Estos están fabricados de Nomex y fibras microscópicas de acero inoxidable. Tienen una capa de cepel para repeler el agua, que es muy importante trabajando a esas alturas y ese nivel de tensión. Y se administra con un reporte de pruebas para mejor control durante la vida del traje. El traje viene con una bolsa de nylon para proteger durante su almacenamiento y transporte. Todos estos equipos deben tener un cuidado muy extremo, ya que si llegase a dañarse, ya no cumpliría la acción de proteger al liniero, ¿no? Entonces es muy importante los cuidados y dónde están almacenados todos esos equipos. Y aquí está la aplicación de cómo están haciendo la maniobra con una escalerilla igual chance aislada para hacer las maniobras de limpieza o sustitución de aisladores en una línea de transmisión. Otro accesorio muy importante para hacer este tipo de maniobras son las cubiertas. Estas son aptas para cualquier tipo de tareas de mantenimiento, tanto en líneas de transmisión de energía eléctrica. La mayoría de estas se pueden instalar mediante guantes o mediante pértigas. Pues mediante pértigas tenemos aquí incluido un ojillo en el cual se engancha la pértiga y se puede instalar o directamente, obviamente con sus respectivas precauciones, ¿no? Porque están manejando línea viva. Estas ofrecen una protección temporal, esto cabe recalcárselos, protección temporal ya que en campo luego las dejan permanentemente o más del tiempo que deben de ser usadas, estas se van degradando tanto por las condiciones climáticas como la exposición a la tensión del conductor a la cual se está aislando, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Estas son utilizadas para maniobras de mantenimiento en redes energizadas y tenemos una gran variedad de formas y materiales. Estas pueden ser utilizadas para líneas aéreas, postes, crucetas, cambios de aisladores y subestaciones. Aquí tenemos algunos ejemplos de estas cubiertas aislantes que vamos desde cubiertas para cortocircuitos, cubiertas de remate, cubiertas para conductor, tenemos tanto flexibles como rígidas, cubierta para poste, es esta, igual de diferentes con longitudes, y también esta es una cubierta para la punta del poste. Al igual tenemos las que son las mantas aisladas, puede ser las perforadas en este caso, o sin perforar, o lisas, como se le conoce. ¿Qué beneficios tenemos con el uso de todo este tipo de gama de cubiertas que son para aplicaciones de mantenimiento de todo tipo de voltajes? Pueden instalarse con guantes o pértigas. La mayoría de ellas son fabricadas de polietileno de alta densidad, hule y plástico. Estas ofrecen una protección que van desde los 17 kb hasta 36 kb fase a fase. Otro de los equipos importantes que tenemos que son los equipos de puesta a tierra temporal. Estos ofrecen una variedad más amplia en formas y capacidades para proteger al personal durante maniobras en circuitos desenergizados. Como verán, podemos tener cualquier configuración de abrazadera, como puede ser el pico de pato, la abrazadera tipo hexagonal o cara plana. A la vez tenemos lo que son los conductores para hacer la conexión entre ellos a través de un ferrul. Y estos se van a conectar al sistema de puesta a tierra. Al igual tenemos como mantas con malla, y esos se aterrizan, entonces da una protección máxima al liniero y al que está abajo apoyándolo, ¿no? Estos se utilizan para poner a tierra temporalmente las instalaciones eléctricas para realizar trabajos de mantenimiento, tanto que van en torres de transmisión, postes, subestaciones, pedestales y tableros. ¿Qué beneficios tenemos con este tipo de kits o sets? Y tenemos una amplia variedad. Las grapas pueden venir montadas en pértigas, pueden ser montadas con pértigas. Tenemos una máxima protección para los operadores y tenemos una amplia literatura para el uso de las mismas. También vamos desde 7000 amperes de corriente de falla a 15 ciclos. Las grapas o brazaderas, como vimos, tienen una capacidad de calibre 6 hasta un width de 5 octavos de espesor. También son fabricados de aleación de aluminio y bronce. Y tenemos de manera individual o en kits. Podemos tener kits, por ejemplo, con cierto tipo boquilla, unidos con un solo punto en una grapa, o kits que pueden ser monofásicos, con su varilla de tierra helicoidal,
con su carretilla de retráctil para el conductor y al igual con sus abrazaderas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo un liniero está poniendo producción a tierra, un sistema trifásico de distribución, que todos se unen aquí en la parte superior en un solo punto y estos bajan a la silleta del liniero y esta misma silleta está aterrizada. Entonces tienen que ser así en conjunto para ser utilizados. También tenemos lo que son los accesorios para manejo de cargas. Pueden ser poleas totalmente metalizadas con los diferentes ganchillos, al igual como las poleas con la polea de nylon, con un brazo aislado de nuestra resina Poxiglas, como la que se utilizan las pértigas, al igual con poleas con ganchillo de carnicero o ganchillo normal, como pueden ver. Puede ser, también contamos con los que son bloques tanto de 2 o 3 secciones de cuerdas. También vendemos las cuerdas que son de nylon o polidacrón, dependiendo del uso. Y también contamos con lo que son montacargas motorizados que pueden ser hidráulicos, accionados a batería y accionados a gasolina. Estos son ocupados, todos estos en conjunto, para el tendido y mantenimiento de líneas, cambio de aisladores, reparación de líneas y cambio de herrajes. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo están utilizando este tipo de montacargas. Por ejemplo, aquí están dándole tensión para quitar un aislador de suspensión y aquí para tal vez subir un cable o algo o a herramienta en la línea. Estos son fuertes y duraderos, tienen una amplia gama. También sus accesorios son de escaso mantenimiento, como pueden ver, son muy sencillos y están probados desde hace más de 40 años. También los montacargas son probados con un factor de seguridad de 150% de su valor nominal. Tenemos que son operación de cadena que van desde punto 75 a 6 toneladas. Las poleas podemos encontrarlas, como les comentaba, sencillas, dobles o triples. Los montacargas motorizados vamos desde 1000 a 3000 libras de capacidad en operación a gasolina, hidráulico y eléctrico. También Chant maneja una línea de medidores, en este caso son los de tensión. Estos son utilizados por los ingenieros para verificar si una red eléctrica ya, digamos, sin el mismo suministro, realmente si está en potencia en cero. Entonces con esto nos podemos cerciorar que la línea ya está apta para hacer los trabajos. Tenemos 3 tipos que pueden ser análogos, que pueden ser digitales, pueden ser análogos que pueden ser de proximidad, y hay uno que es uno más reciente que cuenta con una interconectividad con el celular donde podemos visualizar la detección del voltaje. Al igual contamos con lo que son los medidores de corriente. Estos son los tipo herradura. Estos se pueden colocar muy fácil en una pértiga de cabezal universal, como pueden ver aquí, al igual que los probadores de tensión. Y estos pueden ser muy prácticos al momento de usarlos en una pértiga. En este caso tenemos aquí cómo están midiendo la corriente en una subestación, cómo están colocándolo. Y también, una vez que haga la medición el medidor, este, se queda ahí pasmado, se queda grabado, entonces ya el usuario puede bajarlo y puede leer, bueno, puede visualizar la lectura que obtuvo el medidor. También contamos con los que son los medidores de fase, que tenemos de diferentes tipos, que son el digital, el análogo y el wireless. No necesita interconectividad entre uno y otro, ya tienen una comunicación entre ellos, el cual cuando se acerca la línea para detectar la fase, ya te da la lectura. Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos que puede ser en una línea de distribución, están utilizando los dos, y aquí en un transformador de pedestal, igual. Por esta parte sería todo. Vamos a ver las preguntas que hicieron. Muy bien, Carlos, te leo las preguntas. Sí, Dice, en algunas plantas industriales piden que el guante de látex lleve una certificación aun cuando es nuevo.
¿Ustedes saben dónde se hacen esas pruebas? Bueno, en nuestro caso son guantes de hule, no de látex, entonces ahí sí desconocería si utilizan ese tipo de material. Pero en nuestro caso, de nuestros guantes Chance, no contamos con un laboratorio aquí, pero todos nuestros guantes vienen con un reporte de pruebas, como les comentaba, es al 100% y se entrega con todo el material. Entonces, pero también sí se puede acercar aquí con un laboratorio particular y se pueden hacer las respectivas pruebas. La siguiente, ¿existen cubiertas permanentes que me recomienden, ya que algunas obras piden que dejemos las cubiertas en los conductores? En este caso, no, todo lo que es aislante debe ser temporal, porque, como les digo, ya sea por causa del clima o por la misma tensión de operación del equipo o línea, se va a ir degradando por lo que conocemos como se hizo picos de tensiones o en el caso de líneas el efecto corona, entonces eso te va a ir degradando lo que es el material aislante, entonces ya no te va a hacer funcionar, entonces sería un riesgo utilizarlo.